Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Hola Ushuaia, hola Tolwyn, hola Río Grande y por supuesto a mi reina y mis princesas, como cada miércoles. Bueno, se vino el frío con un país de punta a punta, con extremo calor en el norte de nuestro país, frío en la cordillera, lluvias intensas en Buenos Aires y aquí se vino el frío de golpe. Bueno, hoy vamos a hablar de provincialización. Sí, claro, a ver, yo digo, hay mucha gente joven en Tierra del Fuego que quizás muchos de ellos conozcan muy poco de lo que significa la historia de Tierra del Fuego. Conozcan muy poco qué es lo que pasó en Tierra del Fuego hace muchos años, el proceso de aquel ex territorio nacional a su trance a la provincia. ¿Qué es lo que pasó? Brevemente, allá por un 15 de abril de 1986, el presidente Alfonsín presentaba un proyecto de ley en la Cámara de Diputados por el cual propiciaba la provincialización del territorio nacional sin incluir las islas reclamadas en el Atlántico Sur, ni el sector antártico. Claro, eso motivó que en aquel momento la legislatura fueguina emitiera una resolución el 29 de abril de 1986 pidiendo que la nueva provincia se erigiera incorporada a la misma la totalidad de la actual jurisdicción del territorio nacional. La historia, porque convengamos, es parte de la historia todo esto, y me parece que la trilogía de todo medio de comunicación es informar, enseñar y entretener. No lo digo yo, lo dijo el Premio Nobel de Literatura como Camilo José Cela, y me parece que es bueno aquello de educar al soberano, al ciudadano, y por supuesto a los jóvenes, muchos que han llegado y no tan jóvenes aquí a nuestra provincia, contarles. Y hoy vamos a contar, no yo, sino nuestro invitado en primera persona, qué es lo que comenzó a trascender a partir de aquel 15 de abril de 1986. Está con nosotros, y la verdad que es un gusto tenerlo, desde lo personal a lo profesional, el doctor Carlos Martín Torres, ex diputado nacional, mandato cumplido, ex gobernador de la provincia y prácticamente el artífice, podemos decir, de la provincialización de Tierra del Fuego. Bienvenido. Muchas gracias, Aníbal. La verdad que... Un gusto estar acá. Un gusto y un lujo, desde lo personal, tenerlo. Bueno, por la amistad que nos reúne, ¿verdad? Sí, cierto y de muchos años. Bueno, digo, nada mejor que el protagonista o quienes fueron protagonistas de esta historia, porque ya es parte de la historia de Tierra del Fuego, desde aquel ex territorio nacional hasta lo que es hoy. ¿Cómo se fue sucediendo todo esto? Bueno, vos hablabas de los primeros proyectos presentados por Alfonsín en aquel 15 de abril y justo es decir lo siguiente. Durante el proceso, durante la dictadura, la tarea que hicimos en difundir, en esclarecer la necesidad de la provincialización que venía con la historia del peronismo, fue compartida por el radicalismo fueguino. Tan es así que los primeros dos proyectos que se presentan en Tierra del Fuego, en el Congreso de la Nación, el mío y el de Ciurano, diputado nacional en aquel momento por la Unión Cívica Radical, eran prácticamente similares. Yo después modifico el mío, incorporo el mar, en fin, le hago una serie de reformas. Pero aquel primer proyecto eran similares, porque eso es lo que habíamos discutido, analizado durante todo el proceso anterior a la llegada de la democracia, y en el año 84, ni bien nos hicimos cargo de nuestras respectivas responsabilidades en la Cámara, hicimos eso, presentamos esos dos proyectos. Es más, en el centenario de Ushuaia, me tocó a mí viajar en el avión presidencial acompañando al presidente de la Nación, que estuvo presente aquí en Ushuaia, en aquel acto en la calle Maipú. Y en ese viaje yo hablé largamente con Alfonsín del tema de la provincialización y de su necesidad y de que él tenía la oportunidad de llegar a Tierra del Fuego. Y de hecho, en el discurso, el doctor Alfonsín anuncia que va a iniciar el proceso de provincialización. A los 2 años, por razones que no se conocen, pero que uno intuye que por alguna presión internacional o por una decisión analizada, el presidente de la Nación presenta el proyecto del que bien hablabas, que era un proyecto, la verdad, un desastre. Era la provincialización exclusivamente de la isla de Tierra del Fuego, isla de los Estados y Nueva,
y la exclusión total del resto de las islas del Atlántico Sur, la Antártida, que ni siquiera figuraba en aquel proyecto en qué condiciones iba a quedar, como territorio nacional o como era desde el punto de vista técnico, legislativo, un desastre. Bueno, yo generé una gran discusión, fue muy enérgica mi protesta, y llega luego Lastra, el subsecretario del Ministerio del Interior, Suárez Lastra, a analizar el tema y reenvían un segundo proyecto al poco tiempo, no tan desastroso, pero que no insistía con el proceso que después se llamó la de la provincia chica, que era la provincia exclusivamente de Tierra del Fuego y la de los estados, y dejando como territorio nacional el resto de nuestra jurisdicción. El radicalismo fueguino, coherente con la historia de lo que había realizado y de los proyectos de Ciurano, ratifican en aquella sesión que vos bien anunciabas, en aquella resolución 1 del año 86, en una votación por unanimidad. Quiere decir, todos los bloques de nuestra legislatura territorial, el radicalismo, el peronismo y todas las otras fuerzas, apoyan la necesidad de que se provincialice la totalidad del territorio nacional. Y realmente esa resolución fue de gran utilidad, fue para mí de gran utilidad en el debate y en la tarea de generar en Buenos Aires, en el centro del poder, donde están los ingleses, porque los ingleses, en las Malvinas hay Kelper, pero los ingleses están en Buenos Aires, insistiendo, peleando y tratando de lograr sus objetivos. En esa pelea fue muy importante esa resolución para lograr el consenso que tuvimos para aprobar la ley. Digo, hablamos de otras épocas, de otro tiempo, quizás no tan lejanos, pero que se trabajaba en conjunto. Las fuerzas políticas trabajaban en conjunto, más allá de la ideología y más allá de las apetencias, cosa que hoy no pasa. Sí, con las diferencias trabajábamos en conjunto. Hoy es difícil encontrar diferencias entre los políticos, ¿no? Todos dicen las mismas cosas que van a hacer, ¿no? Están preocupados y qué van a hacer. Bueno, en eso todos se parecen ahora, esa es una característica distinta de la que nosotros vivíamos. Sí, yo siempre pregunto, y lo digo, por ahí quizás sea demasiado reiterativo en esto, pero cada vez que hay un proyecto de ley, yo pregunto cómo. Vamos a hacer cómo. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, llega el proyecto... Ese es el gran tema. Claro. Llega el proyecto a la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, la Cámara de Diputados, recordemos que estábamos en pleno gobierno del doctor Alfonsín, el radicalismo, y por lo tanto el radicalismo había obtenido mayoría en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el debate entre la provincia chica, sostenida por el radicalismo, y la provincia grande, sostenida por el peronismo, informada por mí en aquella sesión, es derrotado. El proyecto mío es derrotado y triunfa la provincia chica. Claro, cuando pasa al Senado el proyecto, como en el Senado la mayoría era peronista, porque los senadores provenían mayoritariamente de provincias peronistas, triunfa mi proyecto, al que con cierta picardía en alguna de las comisiones, le incorporan algunos detalles que luego van a tener que ver en el veto parcial que tuvo la ley. Pero finalmente el proyecto se aprueba, los rasgos centrales del proyecto se aprueban. Entonces había un empate técnico que había que saldar. O sea, el proyecto, por una cuestión reglamentaria, técnica legislativa, debe volver a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados resuelva si se va a aprobar el proyecto que viene del Senado o se va a ratificar lo que ya se había votado en la Cámara de Diputados. Y mi estrategia parlamentaria fue posponer ese tratamiento pensando en que el recambio electoral que venía con las elecciones de presidente de la Nación, en un teórico, supuesto, hipotético triunfo del peronismo, nos iba a permitir cambiar la mayoría de diputados, generar una mayoría peronista y que, por lo tanto, el proyecto que venía de Provincia Grande aprobado en el Senado sea aprobado en la Cámara de Diputados también, que es lo que finalmente pasó aquel 26 de abril. Ya con la presidencia del doctor Carlos Menem. Sí, es muy importante decir lo siguiente.
El proyecto, si llegaba a mayo, porque en aquel momento era antes de la reforma constitucional, por lo tanto las sesiones parlamentarias empezaban en mayo. Bueno, si el proyecto llegaba sin tratamiento en la Cámara de Diputados a mayo, iba a caer reglamentariamente la vigencia de ese proyecto, iba otra vez todo el proceso. Así que era trascendental que el presidente de la Nación, en este caso el presidente Menem, enviara al Congreso en sesiones extraordinarias el proyecto de provincialización. Yo ya en ese momento, porque acordémonos, como bien decís vos, para quienes no estaban en ese momento en vida o conociendo la historia política del país, el presidente Alfonsín entrega el gobierno antes del vencimiento de su mandato, 6 meses antes, y en julio se produce el cambio y asume el presidente Menem, que había ganado las elecciones junto con el peronismo en su conjunto, y el presidente Menem me designa como gobernador del territorio nacional en julio. Sí, señor. Por lo tanto, yo logro al año siguiente que el presidente de la Nación envíe el proyecto antes de mayo. Por eso se trata en abril y por eso pudo ser tratado. Si no, ese proyecto caía. Si no caía, exactamente. Una sesión, yo recuerdo, o por lo menos aquellos que tenemos algunos años, memoriosa, por cierto, donde todo el mundo, absolutamente todo el mundo en diputados, no importa de qué partido fuese, fue un abrazo generalizado, ¿no? Sí, fue tremendamente Perdón, emocionante. yo lo cuento y se me pone la piel de gallina porque uno recuerda ese momento. Sí, ¿no? sí. Además, se había hecho en Tierra del Fuego una movilización generalizada. Los palcos de la Cámara de Diputados estaban llenas de fueguinos. Eran decenas, cientos de fueguinos que habían viajado especialmente de aquí, y los chicos, muchos estudiantes en Buenos Aires, en La Plata, estaban en ese recinto, en esos palcos, y por lo tanto se había logrado realmente, recordémoslo, veníamos de pocos años de Malvinas, habíamos logrado galvanizar el sentimiento nacional detrás de ese proyecto, con un trabajo que hizo muchos, los diputados, los concejales, los intendentes, todo el mundo se movilizó a lo largo y ancho del país para lograr esto, que en ese momento tuvo su repercusión, porque bueno, la Cámara en pleno se dispuso a votar el proyecto de provincialización. Los radicales votando su proyecto de provincia chica, pero todos votando el proyecto de que Tierra del Fuego sea provincia. Ganó mi proyecto de provincia grande, y bueno, eso fue lo más emocionante que me ha pasado en mi vida política y en mi vida personal también. Y con aquella necesidad puntual de los habitantes en ese momento de Tierra del Fuego de querer tener una identidad propia, no solamente ser territorio nacional, sino decir, señores, somos provincia. Sí, por supuesto. Algo que está en gestación, digamos. Las naciones, y en este caso la nación argentina, las provincias, son de realización permanente. No es que llegamos entonces somos provincia ese día. Nació la provincia con esa ley, porque también es justo decirlo, porque se confundió a la ciudadanía. Las provincias las crea el Congreso de la Nación. No la crean los constituyentes, no la crean los intendentes ni los concejales, no la crean la Cámara de Diputados de las provincias. Se crean en el Congreso de la Nación por ley. Entonces, eso generó un acontecimiento que dio inicio a la necesidad de crear provincianía, cultura, identidad provincial, que yo creo que es lo que estamos haciendo. No muy bien, pero lo que estamos haciendo al fin. Nos tenemos que ir a la pausa, la primera. Qué bueno, digo, a partir de este momento y con una visión de distancia, tratar de analizar, o por lo menos opinar, o por lo menos tirar sobre la mesa de café de agua, qué nos está pasando como Argentina. ¿Sí? Lo importante es decir, en aquel momento como protagonista en una Argentina que distaba mucho de lo que es hoy,
porque convengamos, era una Argentina que era totalmente diferente a lo que es hoy. Con sus matices, con sus colores, con sus altas y bajas. Veníamos de una guerra de Malvinas, veníamos de etapas anteriores muy oscuras en la Argentina, pero quizás desde el punto de vista de la clase política otros conceptos, y sobre todo conceptos, y es una opinión mía, no sé si coincide o no, conceptos de trabajar en conjunto por una idea rectora, cosa que a lo largo del tiempo se fue diluyendo. Podríamos poner un montón de nombres, pero bueno, pongamos que se fue diluyendo. Y a partir de ahora, Malvinas merece un párrafo aparte. Lo empezamos a charlar después de la pausa, ¿le parece? Sí, cómo no. Pausa, señores. Estamos con el doctor Carlos Martín Torres, hablando no solamente de provincialización. Tratamos de, insistimos, educar, enseñar y entretener. Entretener conmigo seguramente no se van a entretener, pero sí con nuestros invitados. Pausa. La primera, enseguida volvemos. Seguimos, recordemos que estamos con el doctor Carlos Martín Torres, ex diputado nacional mandato cumplido y ex gobernador mandato cumplido, Tierra del Fuego. Decíamos, hicimos una primera entrada con lo que pasó en aquel momento. Bien, protagonista de una parte de la historia de Tierra del Fuego, y empezamos a mencionar Malvinas. Veníamos de un conflicto de Malvinas, y me parece que Malvinas merece un párrafo aparte, ¿no? ¿Qué significa Malvinas? Obvio. Leía un artículo de opinión suyo donde planteaba la provincia 25. ¿Qué significa la provincia 25? Bueno, es un proyecto que está en danza, es un proyecto del que se ha hablado incluso largamente en Tierra del Fuego durante la gobernación de Estavillo y que está dando vueltas en Buenos Aires porque a los ingleses les terminó el argumento de los territorios nacionales, que era el mecanismo que ellos utilizaron para tener argumentos jurídicos, institucionales e históricos para reclamar Malvinas también. Por la figura de los territorios nacionales, que es largo de explicar, acerca de ser una figura anglosajona. O sea, nosotros gobernábamos las Malvinas con una figura del derecho anglosajón. Se deduce que esto es una cosa arbitraria y totalmente negativa para el reclamo argentino. Bueno, entonces, como ya realmente esa figura de los territorios nacionales desapareció, yo creo que ahora hay una hipótesis nueva de trabajo de los británicos, mía también, que es la siguiente. Crear con Malvinas, ya hay un proyecto en danza, ojo, ya se habla, y se habla incluso uno de los asesores de la comisión esta que fue creada de Malvinas. Consejo Asesor Malvinas. Bueno, uno de los, también hablan en esa comisión de esta idea, de crear la provincia 25 reducida a Malvinas. Y yo creo que es el argumento moderno de los ingleses, porque ¿qué va a pasar? Las Malvinas, si se crean como la provincia 25, va a ser gobernada por los Kelpers, ¿verdad? Porque ese va a ser el acuerdo. No molestar a los señores ingleses de las Malvinas, no interferir con la cultura británica de Malvinas, sino tratar de ir con la historia y con los años, asimilándolos a que sean criollos, que se dediquen al chamamé, al folclore. Y a eso, perdón, Martín, agregarle puntualmente todos los intereses que existen alrededor de lo que es la cuenca de Malvinas. No, por supuesto. ¿Qué van a hacer acto seguido los Kelpers? Van a solicitar el protectorado británico. Y los misiles que están en Malvinas y los submarinos atómicos que están en Malvinas van a servir para defender la autonomía y la independencia de ese nuevo país a crear en las Malvinas a partir de algo que ha hecho el Congreso de la Nación, crear una provincia 25 en el seno de Malvinas. Esa es una hipótesis que los argentinos y sobre todo los fueguinos debemos empezar a analizar y sobre la que debemos empezar a trabajar para oponernos decididamente a que sea realidad.
¿En algún momento usted se puso a disposición de las autoridades electas de la provincia para trabajar externamente, por supuesto, dada su experiencia y lo que he hecho? ¿Qué pasó con este tema? Bueno, ¿Tuvo éxito? Digo, tocaron la puerta, pero ¿hubo alguien que dijo, sí, adelante? yo tuve la oportunidad hace un par de años de grabar un programa que se trató de la historia de los gobernadores de Tierra del Fuego, que después se interrumpió por la pandemia, no pudo completarse la secuencia, que era tener la declaración, el reportaje de todos los gobernadores fueguinos, de la democracia. Y yo en ese programa sostuve que el compromiso que había asumido Melella y Fernández de denunciar los tratados Madrid I y Madrid II con Gran Bretaña era estratégico para la Argentina y que era la bandera que necesitábamos, los fueguinos en primer término, incluso antes que los argentinos, llegado el caso, para ponernos al frente de esa lucha, de ese debate y de ese logro, que era un compromiso preelectoral de quienes iban a ser electos, luego electos, y que hasta hoy ha sido defeccionado. No quiero decir traicionado porque todavía hay un año y pico de gestión que puede darse que en este año y pico de gestión Melella y el presidente de la Nación cumplan con su promesa. Entonces, en Tierra del Fuego, ¿qué debemos hacer? Debemos reunirnos todos. Esa es una consigna que no es quién va a ser el candidato a gobernador, quién va a ser el candidato a intendente, las cosas menores de la política. Y es como fue la provincia, como fue la provincialización, es un proyecto digno por el que luchar. Como decía Perón, todo el mundo debe tener una causa digna por la que luchar. ¿Y qué mejor que esta para todos los fueguinos? Bueno, yo lo propuse, le propuse al gobernador colaborar en esa tarea, después se resolvió en la ley que en esa comisión los representantes de la provincia iba a ser el gobernador, lógicamente. Bien, no tuve ninguna respuesta, el gobierno no ha creído que esto es necesario de ser realizado, ni he tenido yo una respuesta concreta de esa nota publicada en la prensa. Quiere decir, es una propuesta pública hecha por mí hace 2 años que no tuvo ninguna respuesta. En una nota de opinión suya dice, los fueguinos necesitamos una causa digna que diluya la mediocridad política. ¿Qué significa? Significa textualmente y exactamente lo que digo. Quiere decir, cuando las causas son menores, son gallináceas, como diría Perón, la oportunidad de ser mediocre es mayor. Nos peleamos por mediocridades, nos peleamos por candidaturas. No está mal pelear por las candidaturas, por supuesto, forma parte del ejercicio de la democracia. Pero quiero decir, cuando eso es todo, cuando no hay ningún proyecto de ¿para qué vamos a la candidatura? ¿Qué vamos a hacer con esta provincia? Que no sabemos, digamos, en este invierno capaz que tenemos que andar con velas acá en la ciudad y en Río Grande, a lo mejor, como está la cooperativa eléctrica, tienen un plazo mayor para poder saldar este problema de la energía que tenemos. Quiero decir, si no vamos por los grandes problemas, por las grandes banderas, quedamos reducidos a discusiones mediocres, que es lo que debemos evitar. ¿El peronismo está diluido en Tierra del Fuego? El peronismo está diluido en el país, porque obviamente si no se realiza, el peronismo no es retórica, no es una marcha, ni es una consigna, son realizaciones concretas. Y la miseria del pueblo argentino, que padece, el 30% de los fueguinos en este caso, hablan de que al peronismo le está faltando realizaciones. Y vos decías una cosa centralísima, que es cómo. Y el problema que tenemos ya trasciende al peronismo. Es un problema que tenemos todos. Porque mirando en perspectiva, porque los años nos permiten eso, nos permiten mirar en perspectiva, nos damos cuenta que la única política de Estado que rige en la Argentina es la ley financiera de Martínez de Oz. A ver. Quiere decir,
La ley de entidades financieras no es de la democracia. Venimos heredando la ley y ninguno de nosotros hemos hecho algo para corregir esa ley. Sigue vigente. Ahora, sigue vigente, discúlpame que termino, sigue vigente el problema de la deuda. Yo te pregunto, Aníbal, en una casa, hombre o mujer, ahora que las mujeres están tan empoderadas, quien maneja la moneda, maneja la casa. No, es la queja de la mujer, ¿no es cierto? Bien, en un país es lo mismo. Y la moneda en la Argentina no la maneja ni siquiera los políticos, ni siquiera, no la maneja nadie. Desde que llegaron los muchachos de Chicago y ahora los de Harvard, la moneda la manejan de afuera. La moneda no está al servicio de la economía, sino toda la economía al servicio de la usura, de la moneda, del interés, del negocio, de la timba, de ponerle el nombre que quieras. Entonces, no hay el cómo. Entonces, lo único que queda a la política es hablar, es prometer, es decir, lo vamos a hacer. Por eso yo digo, el partido de lo vamos a hacer. No, ya en los próximos 2 años vamos a hacer lo que no hicimos los últimos 2 y así sucesivamente. Por una cosa elemental, no hay el manejo de la moneda, no lo tiene el presidente de la Nación, no lo tiene Melella, no lo tiene nadie, lo tienen los usureros en este país. Ahora, digo, no solamente me parece que estamos viviendo un momento en el que, desde hace tiempo, que la moneda no se maneja desde aquí, sino que también nuestra clase dirigente, la pregunta es hasta dónde está a la altura de las circunstancias y hasta dónde está nuestra clase dirigente, salvo honrosas excepciones, porque no hay que generalizar en esto, acorde a las reglas y necesidades de la gente. Hoy, digo, por tirar algo sobre la mesa, de lo único que se habla es del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, de elevar la cantidad de jueces, cuando hay otra cantidad de necesidades, y la pregunta es, esa necesidad puntual de la justicia, que uno no la ve mal, pero ¿son los momentos? ¿Es mérito, oportunidad y conveniencia? Son las 3 palabritas que yo siempre planteo que a partir de una idea rectora hay que llevar adelante desde la clase dirigente, o la clase dirigente totalmente alejada de las necesidades reales del ciudadano. Porque, para muestra basta un botón, insisto, salvo en honrosas excepciones. ¿Lo ve así? Lo que sucede es que si no hay el manejo de la moneda, que es lo que sucede, la democracia ha terminado siendo la conquista del derecho de minorías. Bienvenido, la conquista del derecho de las minorías, de todas ellas. Pero no se puede cumplir con las necesidades y los derechos de las mayorías. Por eso los índices estadísticos de nuestro país, no los vamos a decir acá, no nos vamos a amargar con esa información. La miseria que vivimos, la postergación. Y lo único que nos ha faltado ahora es el famoso y bendito acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hemos votado todos por unanimidad casi, salvo honrosas excepciones. Yo estuve en contra de la designación de Jutrovich y de la manera de la designación de la diputada Jutrovich, pero fue la única que me hizo caso y votó en contra del acuerdo, por eso la felicito. Pero si no hay moneda, la política no puede dar respuesta. Entonces, discúlpame, acá el riesgo que corremos todos, yo no hago cargos porque estamos muy acobardados, los argentinos. Todos los argentinos, por la vida, por lo que hemos vivido, por la guerra, por la consecuencia de la guerra, porque todavía estamos pagando las reparaciones de la guerra, que también es por lo cual no tenemos moneda. Porque los ingleses en los tratados se han quedado con la Argentina. Y nuestra provincia ni hablar. Tenemos que informarlos si tenemos que pasar, tenemos que informarlos si tenemos que venir, no podemos hacer el cruce por aguas argentinas porque ellos tienen poder de veto sobre la Patagonia argentina. Yo no quiero traer malas noticias, pero lo mío es la verdad, no me interesa lo que debe ser ni lo correcto. No va a haber puerto en Río Grande, no va a haber puerto en Río Grande porque los ingleses están interesados en que la Patagonia no se desarrolle porque está enfrente de ellos. Y imaginémonos
Nuestro héroe de guerra, Robasio, al frente del BIN-5, que no se rindió en Malvinas, le hubiesen dicho, no, mire, no vaya a pelear porque capaz que lo matan allá. ¿No es cierto? Es ridículo esto. Quiero decir, gobernar necesita que haya los atributos del hombre bien puestos. No solamente quien va a dar la vida en una guerra, sino el que tiene que gobernar, porque los riesgos son muchos. Entonces, tener el control de la moneda va a necesitar de todos. Entonces, pero tenemos que poner los atributos para esa pelea, todos los argentinos, uno al lado del otro. Ir por ese logro, porque si no, corremos el riesgo del fracaso de la democracia. Nos acordamos de Alfonsín cuando decía con la democracia se come, se educa, bla, bla, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, no lo pudo realizar, pero no lo pudo realizar él, ni lo pudieron realizar los que lo sucedieron. No es un problema de los radicales, los peronistas, no, es un problema de que alguien maneja el cómo y los argentinos estamos acobardados por ir por eso. Y corremos el riesgo de que la democracia termine en una dictadura electoral del pueblo argentino que vote harto de la política y harto de los políticos un dictador para que realmente termine con esta situación a la cual no tenemos que llegar. Tenemos que hacer una tarea de defensa, de protección, de revolución democrática para darle a la democracia lo que necesita. Ahora, producto de esto, digo, para meternos en la actualidad, en lo cotidiano, producto de esto que está planteando, hoy, y por ponerle un nombre, los libertarios o un Milei, que están acaparando el interés de una muy importante cantidad, sobre todo de jóvenes, por aquello de la revolución y por aquello de la libertad en la Argentina. ¿Un libertario puede ser producto de esto que nos está pasando? Bueno, digo, cualquiera por ponerle puede un nombre. ser. Cualquiera puede ser. Milei hace mérito porque dice que hay que quemar el Banco Central. Entonces, como expresa ese... Después termina rifando el sueldo, ¿no es cierto? Digamos, Milei dice eso, macanudo. Pero él dice que hay que quemar el Banco Central. Yo te digo y te hago esta pregunta. Si Milei dijera que hay que quemar el Congreso, sería presidente de la Nación. Hoy sí. Bueno, macanudo, eso es trágico. Eso es dramático. Y está en nosotros, en los diputados y en los senadores, corregirlo, porque nadie va a venir. Nosotros, lo que nos pasa está bien, los usureros nos roban, pero nosotros tenemos la culpa de permitirlo. Entonces, este es el problema. Ahora, me parece peligroso esto de las instituciones, porque convengamos, si hay algo que me parece sagrado, por poner un nombre, son las instituciones. Las instituciones políticas están hechas por hombres políticos, ¿sí? En todo caso, el problema viene de los hombres políticos, que son los que conforman las instituciones, y no de la institución en sí. Porque yo la otra vez decía, 3 poderes básicos del Estado, un ejecutivo, un legislativo y un judicial. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven desde afuera? Claro, uno diría, no, dignamente podría decir, ¿qué me importa cómo ven desde afuera? Pero, a ver si comparte. Un legislativo que pretende hacer justicia, un ejecutivo que pretende legislar y un judicial que pretende gobernar. ¿Así nos ven desde afuera? ¿Coinciden esto? Digamos, esa situación es producto de la miseria que vivimos los argentinos, la miseria material, la miseria espiritual y la miseria política. Entonces, en la miseria, la lucha es la selva, todos contra todos. Entonces, el que tiene un poquito de poder trata de imponérselo al otro y todo se degenera, y todo se desvirtúa. Entonces, si solucionamos la miseria, estos problemas van a desaparecer, porque hacer desaparecer la miseria nos va a permitir educarnos, nos va a permitir crecer en la cultura provincial y nacional, nos va a permitir ser autónomos, ser soberanos, y luego, en ese proceso, los mediocres van a desaparecer, van a perder. Grieta. Nos vemos en la grieta, unos y otros, los unos y los otros.
Alguien decía, por eso estaba buscando algo que me gustó, dice, la manera más peligrosa de engañarse a sí mismo es creer que solo existe una realidad. ¿Eso es parte de la grieta también? ¿Hay grieta? ¿Qué opinas? Mira, existe una realidad. Existe la realidad objetiva, no es lo que me parece a mí, lo que te parece a vos, el relativismo, ¿no? El subjetivismo filosófico, el relativismo, ¿no? Que la verdad es lo que me parece a mí, pero vos podés tener otra y ellos otra. No, la verdad es una. Las cosas son como son, no es como la miro yo o como la mirás vos. Entonces, la realidad es una. Lo que pasa es que decir que hay múltiples realidades, favorece que nadie es responsable, que nadie se tiene que hacer cargo. No, yo creo que el país anda bien, estamos creciendo, ¿no es cierto? ¿Qué se va a decir? Bueno, no, la miseria que vive el país es objetiva, esa es la realidad. Lo demás es política, es cuento chino, es chamullo, como diríamos en el barrio. Y eso es lo que hay que evitar, porque eso cae en el castigo a la democracia, en el fracaso democrático. Y la grieta, yo te pregunto, Macri pidió el crédito del Fondo Monetario Internacional y los Fernández lo pagan. Bueno, decime qué grieta hay ahí. No hay ninguna. Quiero decir, hay un funcionamiento político en donde terminan de votar por unanimidad casi todos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los usureros nos han enseñado que no se puede ir al default porque el default es el peligro. Y es como en cualquier empresa. Si vos tenés más deuda que la que podés pagar, te declarás en quiebra y eso es lo que tiene que hacer el país. Nos queda una pausa, la última. Apasionante, nos va a faltar tiempo, pero ¿realmente existe una izquierda y una derecha? Recién mencionaba el barrio, y yo me acuerdo que en el barrio, hace muchos años, podíamos sentarnos en una mesa a hablar de política y no terminábamos peleados como hoy han terminado familias, amigos, parejas, porque uno piensa de una manera y uno piensa de otra. ¿Me lo contestas después de la pausa? Sí, cómo no. Estamos con el doctor Carlos Martín Torres. Pausa, la última creo, si no me equivoco, y enseguida volvemos. Seguimos, ¿eh? Había quedado luego de la pausa, estamos hablando de la grieta. Es decir, la grieta, existen en Argentina la izquierda y la derecha. El otro día hablaba con un papá y me decía, ¿cómo le explico a mi hijo qué significa la izquierda y la derecha? Es decir, desde el punto de vista conceptual. Estamos hablando de algunos que no hay comprensión de texto, no sabemos. A ver, estamos en una crisis realmente. Estamos en una crisis y nos terminamos peleando en una mesa por el vaso de agua. ¿O no? Es lo que decíamos recién. Tal es la miseria que no tenemos para discutir otra cosa. Nos peleamos por el vaso de agua y después nos vamos a pelear por la cama, después nos vamos a pelear por la sábana, por la frazada. Es sin lugar a duda que la miseria lleva a la selva y la selva lleva de la pelear de todos contra todos. Pero ¿quién se beneficia? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Quién se beneficia de la grieta? Porque por supuesto uno tira los perros a la cancha y los perros se pelean, obviamente, ¿no? O tira a los boxeadores al ring y se pegan piña. Está bien, porque es el juego. Entonces, se crea la grieta y los tipos que están en la grieta se pelean. Pero a los únicos que le conviene que los argentinos nos peleemos entre nosotros es a los usureros que se llevan la del león. ¿Entendés? Entonces nosotros estamos distraídos peleándonos a ver si, como te digo recién, ¿cómo nos vamos? Macri lo pidió, esto lo pagan, hay unidad, hay conveniencia. Y mientras tanto no tenemos plata ni para el agua, ni para la... ¿Entendés? Ese es el problema. Entonces nos peleamos por pavada. Ahora, también convengamos, Martín, que vivimos en una Argentina hoy, por lo menos, donde un presidente no se habla con la vicepresidenta, donde cada uno tiene su actividad aparte, donde tropas de un lado pinchan a funcionarios del otro. Eso no tiene importancia. No tiene importancia. Yo te voy a decir una cosa. A ver. Al pueblo no le interesa, no le importa. El pueblo quiere soluciones. ¿Cómo?
Pero ¿cómo te digo? Por eso. No hay soluciones porque la plata de las soluciones no está a disposición del pueblo argentino, ni siquiera de su gobierno, que labura para juntarla y se la pasa a los muchachos de las LELIC, a los muchachos de Pinco y de Templeton. Los buitres que están en la Argentina y que se quedan con la guita de los argentinos y que junta el gobierno con la inflación. Porque la inflación sirve para juntar. La inflación se solucionaría rápidamente con una política peronista, ¿no es cierto? Nacionalizás el comercio exterior y te quedás con los dólares, con todos los dólares. Y ahí distribuís y organizás para las industrias que lo necesitan estratégicas, para los usos elementales que necesita la Argentina en su cotidianeidad, y a los productores le pagás el precio completo de su laburo. No agotás a impuestazos la actividad productiva, que es lo central de la economía. Por eso el peronismo, el impuesto sale del salario. Por eso el peronismo no hace eje en el cobrar impuestos. Y si vos no controlás el comercio exterior, por más que te labures 300 días al año, detrás de los precios, igual va a haber aumento de precios, porque no se puede, eso no conduce a nada. Con este impuesto ahora que se pretende poner a la renta... Sí, no sé cuánto. Bueno, sí. renta, digamos, a las empresas que en el último tiempo han ganado más de 1.000 millones de pesos y demás. Está bien, recauda, pero ¿quién lo termina pagando? Pero en la Argentina, los particulares, los privados, los industriales, el pueblo debe ganar, debe enriquecerse. Ese es el laburo del gobierno democrático. Y ese es el gobierno de la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo, no para los funcionarios, no para el Fondo Monetario Internacional, para los buitres. Entonces, como el gobierno no tiene claro esto, no tiene clara, por supuesto, cuál es la doctrina económica del peronismo, entonces, obviamente, piensa que distribuir la riqueza es distribuirla de los ricos. Ahora, no, es distribuir la renta pública, la renta de todos los argentinos. Y la renta de todos los argentinos se la llevan los muchachos de Dreyfus y los muchachos de las cerealeras que se quedan con los dólares de la cosecha. Ni siquiera los del campo se la quedan. Ahora, convengamos que en los últimos, si me pongo en abogado del diablo, en los últimos 38 años, a 11 de los últimos 38 años, 11 no gobernó el peronismo. El resto fueron todos gobiernos peronistas. Pero le pasa lo mismo. Estén más de acuerdo, menos de acuerdo. Muchachos de Chicago y de Harvard tenemos todos. Los radicales también tienen. Y entonces les va mal. Y a nosotros, cuando en vez de poner peronista, ponemos muchachos de Harvard o de Chicago, nos va mal también. Y perdemos las elecciones. Entonces, tenemos la mitad de los peronistas de Tierra del Fuego en Forja. ¿Cuál es el negocio? ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema. Lo que debemos modificar. Los peronistas con sus aciertos y sus errores, los radicales con sus aciertos y sus errores, de acuerdo a su historia y su doctrina. Los radicales que tienen una doctrina nacional, una historia de Irigoyen, de nacionalismo económico, y nosotros también. Terminémosla con los Chicago Boys y con los de Harvard y con todos los que nos quieren esclarecer acerca de la economía y todos los economistas que pululan por la televisión diciendo no, cuidado, hay que pagar. Ahora, cuando uno va a las grandes ciudades, a Buenos Aires, a Rosario y demás, y mira para arriba, porque no estamos acostumbrados a mirar para arriba, uno ve lo que fue la Argentina en algún momento, hace muchos años, quizás la cuarta potencia mundial, donde podíamos alimentar al mundo. Ahora te cuento. ¿Sí? Y hoy estamos como estamos. Entonces, ¿qué le podemos contar a nuestros jóvenes de todo esto? Mirá, no los grandes edificios de la capital federal, el Congreso de la Nación, el Colón, el Correo, esos grandes edificios se hicieron cuando la Argentina entró en default. Y con la plata del default, con la plata que no mandábamos afuera, hicimos la Argentina. Ya ha terminado el fenómeno de ser la sucursal de Inglaterra, ¿no? De mandarle las vacas, el trigo, en fin. Que con 7 millones de habitantes podíamos los 7 millones de habitantes vivir de ese negocio, no ahora que somos 50 casi. El kirchnerismo
se creó por el default de Rodríguez Sá, no por lo que hizo Kirchner con la deuda, ni con el Fondo Monetario, que fue pagarle la plata que casi ni nos pidieron, y con la refinanciación de la deuda externa que inició él con la Baña. No, no, no. El kirchnerismo fue y existe políticamente, y existió políticamente, y Kirchner fue reconocido por lo que pudo hacer con los déficits controlados, ¿no es cierto?, con el déficit fiscal y el déficit administrativo controlado, porque no pagaba la deuda, porque Rodríguez Sá declaró el default. Cuando empezó a pagar la deuda, cuando refinanció y empezó otra vez la debacle. No es un problema de Kirchner, no es un problema de los radicales ni de Fernández, es un problema que nadie se anima a atacar, porque en realidad estamos acobardados. Nos falta energía, nos falta unidad, porque a encarar esto se necesita la unidad, porque no es una lucha de clases la que necesitamos en Argentina, ni es una lucha de los ricos contra los pobres, es una lucha de todos los argentinos, estén en el lugar donde estén, en contra del atraso y la dependencia, que es la que nos somete a la miseria. Es decir, un general y le está faltando al ejército. Pero eso va a suceder, porque no hay pueblos que estén dispuestos a ser esclavos de por vida. Pueden atravesar un periodo como la Argentina, digamos, por la potencia que la Argentina tiene, por sus riquezas naturales, por su riqueza popular, por su riqueza de sus intelectuales, de sus científicos, de sus trabajadores, incluso aquellos que son analfabetos y que producen y que tienen energía, y de nuestros productores y nuestros ricos incluso. Argentina es el país de América que es mirado y que debe ser controlado, lo mismo que Brasil. Los dos grandes países que no pueden vivir como quieran, ni hacer con sus riquezas lo que quieran. Hay que controlar a la Argentina. Pero somos muy mansos los argentinos. Bueno, es nuestra característica actual. No lo somos tanto. Nos hemos peleado a muerte los argentinos. Nos han hecho pelear y se ha derramado sangre en 200 años, mucha, demasiada, excesiva, por este fenómeno. Desde el primer gobierno patrio, que fue un gobierno el 25 de mayo, conducido por un súbdito británico que fue Saavedra, hasta ahora los ingleses han tenido mucho predominio en las decisiones políticas argentinas. Nos hemos enterado ahora, en el último escándalo que ha habido, que parece que la Cancillería atiende la bodega de la Embajada norteamericana. Con el tema de Foradori Duncan. Claro, Foradori parece que no, en el subsuelo de la Embajada inglesa dicen que hay una bodega muy importante. Bueno, no puede ser. Quiere decir, los ingleses están en Buenos Aires, pero no en la Embajada. Están en todos lados y gobiernan muchas de las decisiones que tomamos nosotros, sobre todo las que les conviene a ellos. Los tratados, las Malvinas, el cruce por aguas argentinas, las cosas que Tierra del Fuego no logra y las que no va a lograr si no se pone firme a pelear en Buenos Aires. Porque acá, mirá, cuando estábamos en la renovación peronista, Oraldo Britos, un senador histórico del peronismo, decía que muchos gobernadores en la provincia son Gardel, pero cuando van a Buenos Aires cantan boleros. Entonces eso es lo que nos pasa a los argentinos muchas veces con gobernadores que van a Buenos Aires a pedir instrucciones antes que a defender los intereses de sus lugares. No estamos en mayo, pero un 25 de mayo de 1810, frente al Cabildo, dicen que llovía y que había paraguas en esa época. El pueblo se plantó frente al Cabildo y empezó a gritar: queremos saber de qué se trata. ¿Será? Mirá, yo te digo, no hay, los pueblos no están permanentemente en la condición. Lo que pasa en la Argentina es absurdo, es realmente absurdo, y tan absurdo es que no va a durar mucho tiempo. El pueblo va a reaccionar, va a encontrar su camino, va a encontrar sus conductores, va a encontrar aquellos que en la gestión legitimen su origen, no solamente en ser elegidos por el pueblo, sino que hagan para el pueblo lo que el pueblo los ha mandado a votar. Como yo hice cuando me mandaron a Buenos Aires a hacer la provincia. No nos queda tiempo, se nos terminó el programa. La verdad que quedó corto. Un gusto. El gusto ha sido mío, Aníbal, después de tantos años, y he estado muy cómodo en esta entrevista. Es la idea, es la idea. Te agradezco.
tenía que ser, después de tanto tiempo. Gracias. Señores, nos vamos hasta, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles a partir de la hora 21 en esto que hemos denominado controversias. ¿Por qué? Porque todo tema político es controvertido, ¿sí? Unos y otros, los unos y los otros. Algunos dicen que existe la avenida del medio, pero bueno, cada uno con sus realidades. Chau, hasta el próximo miércoles. The drum, the